Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por eso que nos has permitido estar aquí. No son días fáciles a veces en nuestras vidas. A veces tenemos que luchar contra muchas cosas, pero lo más precioso y que estamos aprendiendo es a magnificarte, Señor. A resaltar lo bueno que hay en nuestra vida y lo bueno que tú haces a través de las situaciones difíciles en nuestras vidas, Señor. Cómo las usas para transformar lo que quiere venir contra nosotros, a favor de nosotros, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por la posibilidad de escuchar tu palabra, Señor, de seguir aprendiendo lo que tú quieres enseñarnos a cada una de nosotras en las circunstancias que cada una de nosotras se encuentre en este momento, Señor. Que abramos nuestro corazón completamente, nuestras mentes, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender, no solamente ser oidoras, sino hacedoras de tu palabra, Señor. Gracias porque en tu palabra hay poder, el poder de transformarnos, de sanarnos, de cambiarnos, de restaurarnos, Señor, de corregirnos y de alentarnos, Señor. Te amamos, papá. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicas, estamos en la segunda parte del capítulo 12. Ok, ya nos falta un capítulo más y terminamos y comenzaremos algo nuevo, algo que el Señor tiene para nosotros. El próximo punto es el libro de Memorias de Dios. En Malaquías 3:16, Malaquías 3:16, dice el Antiguo Testamento, dice: entonces los que temían, eso es, reverenciaban, respetaban, no temor de miedo. Absolutamente, cuando ustedes vean en la Biblia la palabra temer a Dios, es respeto, es una reverencia, porque Él es Dios, pero no es miedo, porque Dios es bueno, y todo el tiempo es bueno. Entonces, los que temían, o reverenciaban, respetaban al Señor, se hablaron unos a otros. Y el Señor prestó atención y escuchó. Lindo, ¿no? A veces sentimos como que Dios está lejos y Él está más cerca de lo que nosotros podemos comprender. La Biblia también dice que Él inclina sus oídos y está atento a nuestras oraciones. O sea, estar atento es más que simplemente estar cerca a una persona. Estar atento es estar pendiente, ¿sí o no? Cuando, a ver, vamos a hacer un ejemplo de nosotras mujeres, ¿no? Estamos cocinando algo y estamos atentos porque que no se nos vaya a quemar, ¿no? Constantemente observando, mirando, ¿sí o no? Estamos atentas. Por ejemplo, o tenemos que cruzar la pista, ¿no? Sobre todo en esta ciudad maravillosa, tenemos que estar súper atentas, ¿no? Atentas. Es una palabra importante, porque Dios, tu papá celestial, Él está atento a ti constantemente, ¿no? Dice, prestó atención y escuchó. Me encanta porque nos hace ver la palabra de Dios, siempre el carácter de Dios, ¿no? Porque a veces pensamos en Dios, sí, como es poderoso, grande, y todos los atributos que muchas veces nos vienen espontáneos en pensar en Dios. Pero de todas maneras creo que a veces nos cuesta pensar en Dios, en que Él tiene esas características de la personalidad real de un ser humano, ¿no? Aunque si no lo es, Él es espíritu, pero cuando Él nos creó a ti y a mí, Él plasmó de Él en nosotros. Entonces, si yo tengo algo de mi personalidad, por ejemplo, si tú tienes algo como ser sensible, ser compasivo, características de la mujer, ¿no? También el hombre tiene sus características maravillosas. Es porque primero estaban en Dios, primero estaban en Él. Él no ha podido plasmar en ti algo que no esté primero en Él. Lo vimos también en el curso de Cautivante, ¿se acuerdan? ¿No? Esa ventaja, esa cosa maravillosa que tenemos nosotros, no ventaja, pero esa sensibilidad de la cual nosotros muchas veces nos jactamos, ¿no? Y es más, a veces como que decimos, ay, los hombres no son tan sensibles, ellos no están tan pendientes de ciertas cosas, no sé, en fin, a veces nos jactamos en manera también equivocada, como que ellos, ¿no?,
son menos, pero en realidad no son. Dios nos hizo exactamente iguales a los dos en importancia, pero diferentes para complementarnos, ¿no? Entonces, esas cosas que nosotros decimos que tenemos, entre comillas, ¿no?, adicionales o más sensibles, son, pues, también nos comportan una responsabilidad mayor. Es por eso que muchas veces en los matrimonios el mayor trabajo es en la mujer. Es la mujer muchas veces que tiene que iniciar algo, que tiene que extenderse un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos eso adicional, esa sensibilidad que hace que Dios, el amor de Dios se pueda reflejar de una manera diferente a través de nosotras. Entonces, cuando dice acá que el Señor prestó atención y escuchó, ¿no? Es lindo porque es bien real, es bien cotidiano, es lo que necesitamos. Que alguien nos preste atención y nos escuche. Muchas veces necesitamos simplemente que nos escuchen, ¿no? Entonces, Él está ahí, atento y escucha. Y fue escrito delante del libro de memorias para los que le temen, o los que lo reverencian, o los que lo respetan. Y para los que estiman su nombre, ¿no? Estiman su nombre es los que dan valor a su nombre. Ustedes saben que los judíos no pronuncian nunca el nombre de Dios. Ellos nunca, ¿no? Ellos le llaman el Señor, por decir así, Yahweh. Pero el Yahvé, su nombre es Yahvé, ¿no? O sea, en hebreo. Ellos nunca lo pronuncian porque ellos siguen el mandamiento no pronunciar el nombre de Dios en vano. Porque ellos están en la ley, ¿no es cierto? Ellos no conocen a Jesús, ¿no? Ellos no han aceptado a Jesús como su Mesías. Entonces ellos viven en todo el Antiguo Testamento. Ellos no viven en el Nuevo Testamento. ¿Hasta ahora? Claro, sí. Ajá. Solo los judíos mesiánicos, ¿ok? Que son judíos por nacimiento, pero que sí han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero la mayor parte no son judíos mesiánicos, son solo judíos, entonces ellos siguen esperando a su Mesías, ¿no? Malaquías 3:16 es. Entonces, por ejemplo, acá dice, los que estiman su nombre, ¿no? O sea, los que le dan valor a su nombre. Y no digo que seamos como los judíos, pero también tenemos que dar el valor al nombre de Dios. Por eso es que nosotros nos hemos acostumbrado en nuestro caminar cristiano de no estar usando esa palabra. Te lo juro por Dios, antes éramos muy así, era como una muletilla ya, ¿no? Ahora te lo prometo. ¿No? Sí, ahora te lo prometo. Y otros es por la Sarita. Por la Sarita. Claro, o sea, ya no usamos eso porque en realidad, si bien es cierto, o sea, tenemos que tener respeto hacia Dios, ¿no? No usar el nombre de Dios inútilmente. ¿Para qué voy a decir, te juro por Dios? Y si la persona no me cree, bueno, pues no voy a hacer nada y usar el nombre de Dios en vano, en realidad. Entonces, no seamos como los judíos, porque, perdón, amo a los judíos, son el pueblo elegido de Dios, los amamos y los bendecimos. Pero nosotros sí podemos pronunciar el nombre de Dios en nuestras vidas, exaltándolo a Él, magnificando la obra de Él en nuestras vidas, magnificando su poder, su fidelidad, su amor y todo lo que Él tiene hacia nosotros. Entonces, hay un libro de memorias. Lindo, ¿no? Imagínense. Porque acá dice que Él escribió, escuchó, estuvo atento y escribió su libro de memorias, ¿no? Hay también el libro de la vida, ¿no? Eso sí es otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué cosa escribirá, digo yo, Dios en ese libro de memorias, ¿no? Él estaba escuchando y escribía. Entonces, si bien es cierto, nosotros no podemos hacer nada por lo cual nuestro Padre que está en los cielos, que es Dios, ¿no?, deje de amarnos, porque Él no va a dejar de amarnos, nunca. Y eso creo que a mí en lo personal y a ustedes nos da una gran estabilidad, ¿no? Las personas pueden amarnos en algún momento y dejar de amarnos. Nuestro esposo puede suceder, ojalá no suceda. Nuestros hijos puede suceder, ojalá no suceda. Pero la estabilidad que tú y yo necesitamos es el saber que no hay nada que tú y yo hagamos por lo cual Dios deje de amarnos. Porque su amor es incondicional, es constante y no cambia. Pero Marisabel, si he hecho algo malo, igual Él te sigue amando. Y si hemos hecho algo que no está bien, arrepintámonos de todo corazón.
y nuestra relación nuevamente continúa con Él. Si bien es cierto que ese amor es constante e incondicional y no cambia nunca, yo también creo que el corazón de Dios se alegra cuando escucha hablar a sus hijas como Él habla a ella. Estamos hablando del poder de las palabras, de cómo nuestra boca tiene que pronunciar las palabras que nuestro Padre diría, ¿no? Porque nosotros tenemos que parecernos a papá, ¿sí o no? ¿Ah? Él es nuestro Padre y Él es el que nos enseña y Él es el que nos guía para saber hablar como Él quisiera que nosotros hablemos. Entonces yo creo que el corazón de Dios se alegra y Él escribe su libro de memorias cada vez que sus hijas, nosotros, hablamos como Él hablaría. Pero también creo que Él se entristece, no deja de amarnos. Nosotros madres no dejamos de amar a nuestros hijos, pero sí nos entristecemos cuando ellos hacen cosas o dicen cosas que no están bien, ¿no es cierto? Pero el entristecernos no significa que no los amemos. Y papá Dios yo creo que es igual. Él se entristece porque Él quisiera que tú y yo nos parezcamos cada vez más a Él. Y nos motiva, y estamos aquí para aprender a usar las palabras correctas. Pero Él no deja de amarnos. Porque saben que, chicas, ese amor, y mi deseo es grande, es que nosotros, inclusive yo, experimentemos cada día más ese amor. Porque ese amor de Dios es un motor para nosotros, es gasolina para nosotros, para avanzar. Porque el sentimiento de culpa solo te paraliza. Pero la convicción de que Dios te ama a pesar de todo, es un motor que te impulsa a seguir adelante. Confiada en que Él está contigo. Debemos andar como hijas de la luz y como sal de la tierra, como dice la palabra, ¿no es cierto? Somos luz y sal. Y poco a poco vamos avanzando en ese camino para hacer cada día más luz, alumbrar en las tinieblas. ¿Qué hace la luz? Donde hay oscuridad. Y hay dos aspectos, ¿no? Primero, poder ser luz para alumbrar mi propia oscuridad. Hay oscuridad ancora dentro de mí, que necesita ser iluminada. Y la palabra de Dios es un espejo, trae esa luz a la oscuridad que aún hay dentro de mi vida, para poder yo seguir evidenciando a través del Espíritu Santo lo que tengo que cambiar. Y esa luz que va iluminando mi vida, puede ir iluminando la vida de los que me rodean. Imagínense qué precioso. Pero si yo permito que la oscuridad siga dentro, esa oscuridad también va a dar oscuridad al que está alrededor mío. Nosotros somos hijas de la luz y nuestra luz va a resplandecer cada día más. ¿Amén? Amén. Así es. Entonces, yo puedo, por ejemplo, porque el capítulo habla de no hablar lo malo, ¿no es cierto? Yo puedo expresar lo que me está pasando. Yo puedo hablar de lo que me está pasando. No significa de que yo no voy... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No, no es eso, porque también hay personas que en algunos momentos hemos escuchado, no hables nunca de lo que... ¿No? Porque no tenemos que irnos a extremos. Yo puedo expresar lo que estoy viviendo, ¿ok? Pero magnificar lo que Dios va a hacer en mi situación. Pero puedo expresarlo. Tengo que medir qué cosa estoy magnificando. Mi situación, mi problema o lo que Dios va a hacer en él a favor mío. Eso es muy importante. Porque si yo simplemente me quejo de la situación que estoy viviendo, estoy haciendo la víctima. ¿No es cierto? Me estoy quejando, sí, pues porque mi hijo, mi esposo, mi esto. Y quiero que las personas me digan que sí, pues, qué malo él o qué mal esa persona, ¿no? Y tú que soportas, ¿sí o no? ¿Ah?
En cualquier situación, en cualquier relación que estemos viviendo que no es fácil. ¿Te acuerdan la semana pasada que escribimos el nombre de esa persona? ¿Hicieron su tarea? Sí. Muy bien. Le faltó papel, seguro. Ok. Entonces, hay personas con las que estamos lidiando fuertemente y nosotros sabemos, como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra las personas, ¿no? Estamos lidiando con el enemigo que usa a esas personas y usa, ¿saben qué? Las debilidades de cada uno de nosotros. Usa nuestras debilidades el enemigo para ahí darnos y poder caer en algo que no es constructivo. Por eso tenemos que comenzar a entender cuáles son nuestras debilidades. Porque Él las va a usar. Entonces yo puedo, no quiero quejarme, no voy a quejarme, no tengo que quejarme. Simplemente puedo expresar, ¿no?, lo que estoy viviendo, pero como hemos dicho, hablar sobre todo de lo que estoy creyendo. Yo puedo hablar de lo que estoy viviendo, pero sobre todo de lo que estoy creyendo. Entonces la pregunta que yo te hago es, en la situación difícil que estás viviendo actualmente, ¿qué estás creyendo? ¿Qué estás creyendo? ¿Estás creyendo que Dios puede hacer algo grande en tu vida a través de esta situación? Yo sí. Yo lo estoy creyendo. Y estoy pasando momentos muy difíciles en mi vida, pero yo estoy creyendo que Dios está usando todo esto a favor, para construir cosas tan sólidas que nunca nadie podrá arrancar. ¿Puedes repetir lo último? Dice. Escucha el video. Hay cosas que salen que no están escritas acá. Ok, y a veces me es difícil volver a... Pero lo que yo estaba diciendo es... Puedes hablar de lo que estás viviendo, pero sobre todo de lo que estás creyendo. ¿Qué es lo que estás creyendo que Dios va a hacer en la situación en la que estás viviendo actualmente? ¿Estás creyendo que Él realmente va a transformar para bien lo que estás viviendo? ¿O estás permitiendo que los pensamientos que el enemigo pone en tu mente y en la mía destruyan tu fe? ¿Que te debiliten en esta batalla de la fe que estás peleando? No. Yo no lo voy a permitir. Yo no sé, pero yo no. Puedes hablar y seguir magnificando tu problema o hablar de su fidelidad, de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su gracia, de su favor. Está a ti la decisión. Cuando yo exalto y magnifico lo que Él va a hacer en mi situación, prácticamente estoy enfocándome hacia la meta, hacia el objetivo. Y no solamente enfocándome a mí, ayudando a enfocarse a los que están alrededor mío, en su propia situación, enfocándose en Dios. Porque nosotros cuando hacemos eso estamos declarando que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque la Biblia lo dice. Mayor, más grande, más poderoso es aquel que está en ti, que vive en ti, que el enemigo que está en el mundo queriendo destruir. Y en la medida en que tú y yo magnifiquemos la obra de Dios y no la obra del enemigo, en esa medida voy a hacer que aquel que es más grande, que vive en mí, se vea. Porque depende en realidad de ti y de mí. Él está aquí, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero a veces nosotros no lo magnificamos. Y magnificamos nuestro problema. Pero vamos mejorando, vamos avanzando, yo lo sé. Siguiente punto, de un informe bueno y no malo.
Lo voy a tocar brevemente porque ya lo hablamos también eso la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan de los 12 espías que mandaron a la tierra prometida? Y la actitud que tuvieron de 12, 10 regresaron con un reporte, un informe negativo. Que habían gigantes, que vieron todo lo malo que había. Y dijeron, ni hablar, ahí no vamos a poder entrar. Se olvidaron que Dios les había hecho una promesa. Y a veces nos pasa eso en nuestras vidas. A veces miramos la situación y nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha hecho. Pero Él quiere recordárnosla. Quiere recordarte sus promesas. Entonces, de esos 10, de esos 12, 10 dieron un informe negativo y solo Josué y Caleb dieron un informe positivo. ¿Vieron todos lo mismo? Sí, pero se enfocaron en maneras diferentes. 2 de ellos se enfocaron en la promesa de Dios. Y sí es verdad que se dieron cuenta que la situación no era favorable. No es que dijeron, no, los otros 10 están mal, ahí no hay gigantes, son todos chiquititos. No, eso no dijeron ellos. Ellos sabían que la situación no era favorable, la mencionaron. En Números lo hemos visto. Ellos mencionaron eso, pero tomaron 2 segundos para mencionar eso y 10 minutos, por decir así, es un ejemplo, no lo dice la Biblia, para magnificar lo que Dios iba a hacer y la promesa que Dios había dado. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Es lo mismo. Nuestro informe tiene que ser un informe positivo. Aun cuando estés viendo con tus ojos naturales que la situación no es favorable. Sí lo podemos hacer. Próximo punto. Tiempo de guardar silencio y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Voy a leer, esto es largo, lo pueden leer en sus casas, pueden leer desde el 1, pueden leer el Eclesiastés 3, desde el 1 hasta el 7 pueden leer. Pero yo me estoy enfocando en el tema del hablar y en qué momento, ¿ok? Entonces voy a leer el versículo 1 y el versículo 7, ¿ok? Hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Estamos aprendiendo a hablar, que nuestros labios hablen lo correcto. Pero también hay un tiempo en el cual tú y yo vamos a hablar, aún lo correcto. ¿Se acuerda que nosotros mencionamos que la sabiduría era el conocimiento usado en el momento correcto? Nosotros nos llenamos del conocimiento de Dios, pero la sabiduría es cuando tú y yo lo usamos en el momento correcto. Yo puedo saber un versículo de la Biblia, ¿no es cierto?, que es palabra de Dios. Estoy conversando con una persona, esa persona está ofuscada, está en un momento difícil, y de repente no es el momento en que yo le voy a mencionar ese versículo. No es el momento, por más que es una palabra que viene de la boca de Dios. Pero sí hay una regla general que nos va a ayudar mucho que cuando hablar y qué hablar. Es el animar y alentar a las personas. Eso es una regla general. Yo considero, por los años que tengo, que necesitamos nosotros cristianos, cristianas, creyentes, aprender esa regla general. Porque muchas veces cuando las personas vienen a contarnos algo, no encuentran ese apoyo. No estoy diciendo apoyo para el victimismo, ojo, ya hemos hablado de eso no se trata. Yo no voy a apoyar a una persona que viene a quejarse y a tratar de ser víctima. Yo no la voy a apoyar en eso. Pero sí la voy a alentar.
¿A qué? ¿A que siga quejándose? No. La voy a alentar. Mira, yo creo que esa situación puede mejorar poco a poco. Y yo creo que tú tienes la capacidad, porque tú eres una excelente persona, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Y nosotros tenemos que aprender eso. Porque yo en el camino de los años que tengo como cristiana y en los momentos difíciles que he pasado en mi vida, he encontrado pero muy pocas personas que han hecho esto. La mayor parte de personas te decían cómo tenías que hacer, qué tenías que hacer, en qué momento tenías que hacer y por qué no estabas haciendo lo correcto, si tú eres una persona cristiana, si tú sabes hacer las cosas. Esa no es la manera de ayudar. No es la manera. La Biblia dice, en Corintios hemos leído que si tú tienes todos los dones, si dieras tu cuerpo para ser quemado, todos tus bienes, y no tienes amor, de nada te sirve. De nada. Y el amor no es apoyar el victimismo, el amor no es aprobar cuando las personas están haciendo algo equivocado. El amor es alentar, animar, aceptar a las personas como son. Animarlas para que vayan adelante. Ayudarlas a que si ellas no están viendo lo bueno que hay en ellas en ese momento, tú lo veas y las animes. Porque muchas veces en nuestras vidas, cuando pasamos momentos difíciles, no vemos lo bueno que hay en nosotros. No logramos ver. Y vemos solo nuestras fallas. Y no necesitamos personas que nos sigan haciendo ver nuestras fallas, sino que ayuden a ver lo bueno que hay en nosotros, que nosotros no logramos ver muchas veces. Esa es una regla importante en nuestras vidas. El enemigo está todo el tiempo echándonos culpas. Si no sabías que el que te echa culpa es el enemigo, pues hoy día te lo digo. Dios jamás te va a echar culpas. Dios jamás te va a dar sentimientos de culpa. Tú tienes que saber eso. No puedes permitir la culpa en tu vida. La culpa te paraliza y te lleva directo a la depresión. Directo. Sin un paradero. De verdad. Se los digo porque yo lo he vivido. He vivido mucho tiempo con sentimientos de culpa y solamente me llevó a la depresión. Pero gracias a Dios, porque su poder y su gracia me sacó. Y ahora hablo a todo el mundo que tienen que dejar la culpa, porque la culpa viene del enemigo. Él sabe que si te echa la culpa de algo y te hace sentir culpable, tú no vas a salir de donde estás, sino que te vas a hundir más. Y él lo sabe. Pero tú tienes que saber mejor que él. Que tú eres aceptada, justificada, amada, perdonada, redimida. Eso tiene que estar firme en tu vida. Para cuando viene el sentimiento de culpa, tú no lo aceptas. No puedes aceptar el sentimiento de culpa. Tienes que desecharlo. Cuando te viene un pensamiento de culpa, perdonen, y siempre pido perdón por esta palabra, pero es basura. Y la basura se bota, no se guarda. Él está siempre echándonos culpa, el enemigo, desanimándonos, haciéndonos sentir incapaces, ¿sí o no? ¿Estoy hablando un lenguaje que no conocen? Lo conocemos, ¿sí o no? Sí. Entonces podemos decir que Él no necesita nuestra ayuda para hacerlo, ¿sí o no? Pero a veces lo ayudamos. A veces lo ayudamos, aceptando esa culpa. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar realmente a que las palabras que Dios quiere decir a sus hijos e hijas a través de nosotros también salgan a nosotras. Son palabras que tenemos que pronunciar sobre nosotras mismas y sobre los otros, porque nosotros somos el canal de Dios.
¿Cómo va a hablar Dios a las personas? A través de nosotros. ¿Cómo Dios nos habla? A través de nosotros mismos. ¿Qué te estás hablando? ¿Qué te estás diciendo a ti? ¿Y qué le estás diciendo a los demás? Estemos del lado de Dios, no del lado del enemigo. Próximo punto. Olvide el pasado y siga adelante. Olvide el pasado y siga adelante. Muy importante. Nosotros tendemos a traer nuestro pasado al presente. Vivimos a veces nuestros días condicionados de lo que pasó años atrás, meses atrás, el día anterior. Pero eso no es posible. El pasado simplemente sirve para saber cómo estaba y cómo estoy ahora. Yo digo, mi pasado era terrible y ahora mire la persona que soy gracias a Cristo Jesús. Solo para exaltar el nombre de Dios. Y para aprender cómo no se hace. ¿No? Filipenses 3, 12, 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses 3, versículo del 12 al 14. No que yo lo haya alcanzado, escribiendo el apóstol Pablo, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo me considero haberlo ya, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando lo que queda atrás. Olvida. Y extendiéndome hacia adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hacia la meta. Ese versículo es lindo, ¿verdad? Porque nos motiva a olvidar el pasado. ¿Cuántos de nosotras a veces traemos el pasado en el día a día y actuamos a través de ese filtro, como hablábamos esas veces, ¿no? El otro día conversaba con una persona y ella me decía, ella está en los caminos del Señor hace un par de años y ella me decía que estaba triste porque su esposo no compartía con ella, no iba a la iglesia y pero estábamos ahí con otras personas y amigas de ella, decían, es verdad, no viene, pero no te prohíbe, ¿no? O sea, estábamos tratando de magnificar lo bueno, ¿no? No te prohíbe porque hay otros hombres que te prohibirían o que eso sería un motivo de discusión y pelea, ¿no? Inclusive va cuando hay eventos, hay almuerzos de la iglesia, él va, ¿no? Entonces, pero ella decía sí, pero esto no, y pero esto no. Entonces, conversaba un poco con ella y me daba cuenta, como nos sucede a todas las mujeres, no solamente a ella, de que en realidad
todavía en su corazón había mucho resentimiento por el pasado, por las cosas que había vivido con su esposo. Entonces ese resentimiento que todavía había en su corazón no le permitía magnificar lo bueno que había en él. Y había dos cosas que a mí me parecieron que no le permitían magnificar lo bueno que él tenía, que era el resentimiento y era la comparación. El resentimiento porque ella estaba resentida por lo que él le había hecho. En realidad habían sido cosas no fáciles, o sea, no es que ella se las había inventado. Pero fáciles o difíciles, Dios te llama a perdonar. Leí una frase que decía, bien interesante, decía, la falta de perdón es como que tú te tomes veneno y quieras matar al que te hizo daño. Absurdo, ¿no? Pero eso es lo que muchas veces hemos hecho. Es como que querer que muera el que te hizo daño, pero tú tomas el veneno. Wow. Esa es la falta de perdón. Importante para reflexionar cuando venga el resentimiento en nuestros corazones para dejarlo rápido, ¿no? Independientemente si la persona que te ha agredido lo merezca o no. Eso no tiene nada que ver. Simplemente tú no puedes ingerir veneno porque tú te amas y Dios se ama. Ok, entonces, como hemos dicho, es importante que nosotros olvidemos el pasado y sigamos hacia adelante. Hemos leído en Filipenses 3 ahora que el apóstol Pablo nos incita y nos anima a que dejemos atrás, o sea, olvidando el pasado y extendiéndonos, ¿no? Y la palabra extender es interesante saber qué es, o sea, hay un esfuerzo, ¿no? Porque si dice la palabra extendiéndonos, cuando yo me tengo que extender, tengo que hacer un movimiento, ¿no es cierto? O sea, no me puedo extender, es así. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Si me equivoco, un día. No, así es. O sea, no me está pensando que... Sí, así es, así uno se extiende. Entonces, significa acá, prolongar. ok, cuando yo tengo que extenderme, ¿no? Que tengo que prolongarme, que tengo que, prácticamente hay un movimiento que tengo que hacer, de donde estoy hacia donde quiero ir, ¿no es cierto? Ok, entonces la palabra dice en Filipenses, ahora que hemos leído, que nos olvidemos del pasado y que nos extendamos, o sea, vayamos hacia la meta, hacia el futuro. Pero eso demanda una acción. No es no es algo inactivo. Hay una acción que tú y yo debemos de tomar para poder extendernos y ir hacia adelante. Y no quedarnos en el lugar y aún menos yendo hacia el pasado. Entonces, hay cosas que nosotros nos estamos arrastrando aún del pasado. Pero tenemos que dejarlas. Y tenemos que tomar esa acción de extendernos hacia el futuro que Dios tiene, ¿no? Inclusive el hoy, de acá cuando nosotros salgamos de esta reunión, ya hay futuro, hay un futuro. Ya no estamos aquí, vamos a tener que salir de acá, hacer todas nuestras cosas y aplicar lo que hemos escuchado hoy día. Y así mañana y pasado y cada día. El enemigo quiere que tú y yo prestemos atención a las muchas veces que hemos caído. Él quiere que tú y yo prestemos atención a las muchas veces que fallamos, las muchas veces que hemos caído. Que nos concentremos en nuestras derrotas. Sin embargo, Dios quiere que tú y yo nos concentremos en nuestras victorias. Porque hay victorias en nuestras vidas, ¿sí o no? El Señor quiere que nosotros nos concentremos en nuestras alegrías y no nuestras tristezas. Hay mucho de qué alegrarnos. ¿Hay tristezas? Sí. Hay tristezas. Pero hay muchas alegrías. Esas son las obras que tenemos que magnificar. Las victorias que hemos obtenido por la gracia de Dios, porque la palabra dice en Crónicas, mía es la batalla, tuya es la victoria.
El Señor pelea por ti y por mí. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, está me parece en el capítulo 14. Búsquenla de todas maneras en Google, ponen la batalla es mía y la victoria es vuestra, y ahí va a salir exactamente el versículo. Es precioso porque a veces nosotros estamos batallando cuando la batalla, esa batalla es de Segunda de Crónicas 14. Sí. Era desde el 1, ¿no? Sí, ahí lo van a ubicar. ¿De dónde lo buscamos? En internet, buscan en Google y ponen una parte del versículo y sale exactamente dónde está. Entonces, muchas veces nosotros estamos peleando una batalla con nuestras armas humanas. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada en Corintios que nuestras armas, las armas de nuestra batalla no son carnales, sino poderosas en Cristo para derrotar toda fortaleza y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios en Cristo Jesús? Vamos a llevar contigo los pensamientos. Entonces nuestras armas no son armas humanas, pero nosotros a veces luchamos con armas humanas y tenemos que desechar eso y tomar nuestras armas espirituales. ¿Se acuerdan que también en el curso de batalla de la mente nosotros aprendimos que nuestras armas, ¿cuáles eran? La palabra de Dios, la alabanza y la oración. Esas son tus armas y las mías. Y no son armas humanas, ¿no es cierto? Son armas espirituales. La palabra, que es la que yo me alimento y me hace ver las cosas que yo tengo que cambiar y me da la fuerza también. La alabanza, que significa alabar y magnificar lo que Dios es. Y la oración, que me lleva a conectarme directamente con Dios y a tener confianza que Él me escucha, porque lo hemos visto esa mañana. Él escucha y está atento. La alabanza, la oración y la palabra, nuestras tres armas. Con esas tenemos que luchar. La única batalla que tú y yo tenemos que pelear es la batalla de la fe. La batalla de la fe. Para creer que Dios está con nosotros y que Él va a transformar las cosas para bien. El enemigo sabe que si tú y yo nos damos cuenta de cuántas veces Dios nos ha levantado de nuestras derrotas y cuántas victorias Él nos ha dado, Él sabe que nos pegaremos cada vez más a Él y que dependeremos cada día más de nuestro Padre Celestial. Pero Él no quiere, pues, porque Él sabe el poder que hay cuando tú y yo nos agarramos de Dios y no nos soltamos. Entonces por eso que Él quiere enfocarte y enfocarme en mis derrotas y no en mis victorias, pero yo ya no voy a permitir eso. Yo estoy enfocada. Miren, yo les voy a contar un pequeño, testimonio justo en esta semana, porque no hay nada, les digo la verdad, que no hay nada más precioso que pasar dificultades, porque me hace estar cada día más pegada a Dios y realmente le agradezco a Dios por los momentos difíciles. Yo le agradezco enormemente porque he llegado a un punto en mi vida, ojalá Dios me permita nunca desenfocarme de esto, en el que me he dado cuenta que wow, hay un poder en los momentos difíciles en tu vida, hay un poder de transformación, de esperanza, de fuerza, de sensibilidad, de dependencia de Dios, increíble. Como ustedes saben, yo tengo una situación difícil con mi hijo menor y la situación aparentemente se está tornando cada día más difícil. He pasado 3 días que él ha tenido crisis muy fuertes, en las cuales cuando yo le digo no a algo, él es como que se le desconecta algo en su cabeza y él comienza a decirme: te odio, eres una malvada, quiero que te mueras. Y comienza, y entonces yo tengo que comenzar a usar mis armas, porque yo soy un ser humano. Y yo no puedo estar impávida delante de todo esto a pesar que venga de un niño que está pidiendo ayuda en realidad. Pero la realidad es que él está sacando dardos contra mí. Entonces yo me voy a mi cuarto para no reaccionar y él viene y me toca la puerta. ¿Escuchaste? ¡Eres malvada! Y no me deja, y no me deja, y no me deja, y no me deja. Y yo me pongo mis audífonos y comienzo a escuchar mi música de alabanzas porque siento que voy a perder el control. Disculpe, ¿qué edad tiene él? 11 años, sí. Entonces, voy corriendo hacia mis armas. Y él sigue, y la situación también, su hermano padece también esa situación.
y de pronto se fue de la casa, se fue, salió y yo no lo encontraba. Solo tuve que regresar. Ese fue el más chiquito Daniel. Y se fue. Dijo, me quiero ir de esta casa, los odio a todos, y se fue. Entonces yo agarré y estaba un poco, no sabía qué hacer, si ir a correr a buscarlo, tenía temor que él no regresara. Me fui a mi cuarto y le dije, Señor, tú tienes el control de su vida, protégelo donde está, no permitas que se pierda, ayúdame a ser la madre que tú quieres que yo sea para él, dame fuerza. En fin, y pasó como una hora, él no regresaba. Yo estaba en una lucha entre mi alma que se iba a desesperar y no sabía qué hacer, y por otro lado no quería demostrar que yo estaba mal porque estaba mi hijo mayor, y yo no quiero que él tenga un sentimiento negativo hacia su hermano. Y era una impotencia, sentía que la presión estaba subiendo, y fue un momento muy difícil. Y esas crisis las he pasado viernes, las he pasado sábado, las he pasado domingo y ayer, después que hablé contigo, Jane, otra vez. Pero ayer pasó una cosa increíble. Porque él tiene mucha ira, entonces él saca todo contra mí. Pero ayer, por la primera vez, él me vio llorando. Yo lloré porque estaba tan herida, emocionalmente estaba tan movida que no soporté más y lloré. Él nunca me había visto llorar. Gracias a Dios regresó a la casa. Y cuando él vino a buscarme, él me escribió una nota y me dijo, a pesar de todo, siempre estaremos juntos. Lo que les estoy compartiendo es porque yo he aprendido a amar a ese niño con el amor de Dios. Parecía imposible. Solamente me estoy enfocando en lo que él necesita. Pero el alma duele. Entonces, cuando suceden estas cosas, si bien es cierto, nuestra alma está herida, y yo lo que hice fue, después que pasó eso, él me vio llorando y él se asustó, él nunca me había visto llorar. Y él me abrazó y me dijo, mamá, yo te quiero. Y yo también le dije, yo te quiero. Y yo sé que las palabras que tú me dices no son lo que tú sientes por mí. Tú estás molesto. Pero Dios te ama. Y yo también. Y yo sé que ese momento que fue tan terrible para los dos, porque no solamente es difícil para mí, es muy difícil para él. Dios hizo algo maravilloso porque nos dimos un abrazo. Y él lloró tanto, y yo también. Y fue como una sanidad, yo creo en eso. Amén. Yo te escucho. ¿Por qué se los cuento? Olvida el pasado y sigue adelante. Ese niño que es mi hijo está conmigo hace 7 años. Y son 7 años que hay dificultad. Pero yo cuando vengo a compartir algo con ustedes es porque estoy aprendiendo junto con ustedes. Y he aprendido a magnificar lo bueno que él tiene. No lo hacía antes, porque estaba muy agotada, porque estaba dolida, por muchos factores. Pero yo quiero que ustedes, en primer lugar, aprendan que los momentos difíciles que pasan en nuestras vidas, las cosas difíciles, son algo bueno, si lo sabes canalizar como Dios quiere. Y si Dios está permitiendo que tú vivas algunas situaciones en tu vida, Él no va a permitir que tú vivas cosas que no vas a poder soportar. Yo siempre le he dicho, Señor, si tú me has hecho madre de ese niño, es porque tú me vas a dar la fuerza para hacerlo. Y tengo que batallar con mis pensamientos. Pero yo estoy agarrada del Señor y olvido el pasado. Esta mañana Él se levantó
y todo estaba bien. Y me dijo, mamá, lo que te he dicho ayer no es verdad. Yo lo sé, hijita, me dijo, yo lo sé. Yo sé que no es verdad. Pero Dios me ha puesto en tu vida para ayudarte. A mí, a tu hermano y a tu padre. Y tú serás un gran hombre de Dios. Y contarás al mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y se fue al colegio tranquilo. Entonces, ha sido una semana muy difícil para mí. Emocionalmente, porque yo soy una mujer en Cristo, soy parada en la roca. Pero mis emociones vienen golpeadas constantemente, como las de ustedes muchas veces. ¿Pero qué hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar ese resentimiento en tu corazón? ¿Vas a seguir viviendo con eso? El pasado, lo que pasó ayer, hoy día, lo que pasó hace 30 años en tu vida, no vale la pena. Tienes que caminar hacia la meta. Y tienes que magnificar lo bueno que hay en esas personas que, por tantos motivos, que a veces ni comprendes, están llenas de ira, de resentimiento dentro de ellas. Y que las sacan hacia ti. No las recibas. Sobre cada cosa que cuides, cuida tu corazón. Porque de él fluye la vida. Entonces tenemos que ayudar al Espíritu Santo en su trabajo en nosotros a magnificar las cosas buenas. Y aun cuando las cosas no sean favorables, algo increíblemente bueno va a salir. Por eso es que madurar significa aceptar los momentos difíciles sabiendo que después de pasar eso tú serás una mejor persona. Serás una hija más parecida a tu papá celestial. Y ¿saben qué, chicas? Pidan el amor de Dios. Pidan y reciban el amor de Dios. Primero hacia ustedes, para que luego puedan dárselo a los demás. Porque no vas a poder lidiar con las cosas que estás lidiando ahora a través de tu amor, a través del amor humano. El amor humano solamente dice, doy si me dan. Me porto bien si los demás se portan bien. Eso dice el amor humano. Pero nosotros necesitamos amar con el amor de Dios. Próximo punto, la parte de Dios y la nuestra. Malaquías 2, 5, 6. Malaquías 2, 5, 6. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Ya dijimos que temor es respeto a Dios. La verdadera instrucción estaba en su boca, y no se hallaba ni iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo, y apartaba a muchos de la iniquidad. Malaquías 2, del 5 al 6. Este capítulo habla de los sacerdotes en realidad y cómo debían expresarse en sus vidas, ¿ok? De los sacerdotes. Dios les hizo recordar que su pacto, el pacto que Dios tenía con ellos, era un pacto de vida y de paz. Justo hoy día en las canciones cantábamos, ¿no? Que nosotros tenemos esa paz a través de la cual podemos entrar a la presencia de Dios. Esa paz la hemos obtenido por Jesucristo. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Porque nosotros, por nuestras obras, nunca hubiéramos tenido paz para con Dios. Nunca hubiéramos podido ser aceptadas por Dios. No había paz para poder entrar delante de Dios. A decir, Señor, acá estoy y yo sé que tú me aceptas. Pero a través de Jesús, de su sacrificio, es que tú y yo podemos entrar libremente a la presencia de Dios. En paz. ¿En qué sentido? No en paz porque tú estás en paz, que todo va bien. No, sino que la paz que viene de la convicción que tú eres justicia de Cristo Jesús. Tú eres su justicia. Entonces tú ya no tienes que tener vergüenza ni sentirte mal porque no me puedo acercar a Dios porque fallé. No.
Esa paz que dice, acá están los brazos de mi Padre y yo voy a los brazos de Él. Esa paz. Ese es el pacto que nosotros tenemos, un nuevo y mejor pacto. Entonces, bien es cierto, ese versículo habla de cómo los sacerdotes tenían que hablar, ¿no? Porque dice, la verdadera instrucción estaba en su boca. La verdadera instrucción, o sea, en la boca de los sacerdotes estaba la manera correcta de instruir. ¿Ok? Y no se hallaba iniquidad en sus labios, o sea, lo que hablaban no era malo. En paz y rectitud caminaban conmigo, dice el Señor, y apartaba a muchos de la iniquidad, o sea, ayudaba a las otras personas inclusive de apartarse del mal, este sacerdote. Ahora, ustedes me dirán, pero es el sacerdote, yo no soy sacerdote. Bueno, te voy a decir que sí. Y lo vamos a ver más adelante. En Apocalipsis dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes en esta tierra. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, se hablaba a los sacerdotes y les decía el pacto, que el pacto en el que él había hecho, que era un pacto de vida y de paz, dice que en paz y rectitud caminaban con él por el respeto que le tenían a Dios. En otra versión dice que se humillaban ante Dios, ¿no? Y humillarse ante Dios, ¿qué significa? Humillarse significa aceptar tus fallas y aceptar que tienes y yo tenemos que cambiar. Eso es humillarte, porque lo opuesto es el orgullo. Decir, no, él está equivocado, yo estoy en lo correcto. ¿Yo? No, yo soy así. Eso es orgullo. Y hay mucho orgullo en nosotros, mucho orgullo que tenemos que dejar. Entonces, humillarse quiere decir estar dispuesto a dejar lo que no está bien en nuestras vidas. He dicho estar dispuesto. Es un proceso. Pero si tú estás dispuesto y quieres hacerlo, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es aquel que camina a tu lado y Él te enseña las cosas y te ayuda. Es nuestro ayudador. Entonces, ¿quieres estar dispuesto a cambiar? Sí. Te pegas a la palabra de Dios, el Espíritu Santo te ayuda y vas cambiando. Lo hemos hecho, ¿sí o no? No somos las mismas. El Espíritu Santo nos ayuda hacia esa meta, hacia caminar hacia esa meta a la que nosotros estamos y queremos llegar. Acuérdense, olvidando el pasado y extendiéndonos hacia adelante. Próximo punto, la raíz del hablar perverso. Romanos 2.1. Romanos 2.1. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. ¿No? Hablar perverso es hablar lo malo. Todo lo que hemos hablado en estos últimos 2 capítulos, que tenemos que magnificar lo bueno y minimizar lo malo. No es que no vamos a verlo, pero no darle importancia, vamos a ver lo bueno. Entonces, acá es un versículo bien fuerte esto, ¿no? Dice, por lo cual no tienes excusa. O sea, no tienes excusa. No tengo excusa, dice la palabra. Marisabel, tú no tienes excusas. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues cuando yo juzgo a otra persona, a mí misma me estoy juzgando. Porque yo que estoy juzgando a esa persona, estoy haciendo lo mismo. Estoy actuando mal también. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para juzgar? El chismear, el calumniar y comportamientos similares tienen una raíz como lo tienen los árboles. Hay una raíz. Y la raíz de ese comportamiento es el juicio. El juicio. Y por consecuencia el veredicto. Ella es así. Ella ha fallado y por lo tanto estás dando un veredicto. Has dado un juicio, has dado un veredicto. Y la raíz de todo esto es el orgullo. Porque el orgullo, cuando tú juzgas a alguien, estás diciendo, yo soy mejor que tú. Y yo no soy mejor que tú. Poder tener otras áreas diferentes en las cuales tengo que cambiar. Pero yo no soy mejor que tú. Arranquemos esa raíz de nuestras vidas, chicas. Arranquemos esa raíz. En el nombre de Jesús. Hay que arrancarla. Y hablemos como hijas
que traen luz a la vida de los demás. Luz, no oscuridad. Próximo punto. Guarde la ley de la verdad en su boca. Vamos nuevamente Malaquías 2, 6, 7. Habla de la verdadera instrucción, hemos leído, ¿no? Dice que la verdadera instrucción está en su boca, en la boca de los sacerdotes. Estaba la verdadera instrucción. Quiere decir que si habla de que hay una verdadera instrucción, quiere decir que también hay una instrucción que no es verdadera, ¿no es cierto? Si no diría la verdadera instrucción. Y no se hallaba iniquidad en sus labios, en paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, de la boca de los sacerdotes, porque ellos serán los enviados, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Así como tú y yo somos mensajeros. Nosotros, como les dije, en Apocalipsis 1.6, pueden leerlo, Apocalipsis 1.6 dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Ok? Para que nos enlacemos a lo que estamos hablando y no digan, yo no soy sacerdote. ¿Ok? Apocalipsis 1.6. Entonces, como tales, nuestros labios, como dice aquí, deben pronunciar palabras sabias, palabras de vida y no de muerte, palabras de edificación y no de destrucción. Próximo punto. No sea entrometido. No sea entrometido. Primera de Pedro 4.15. Primera de Pedro 4.15. Primera de Pedro 4. Vamos a leer 14, 15 y 16 mejor, ya, desde el 14 al 16. Pero si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, dichosos son, o sea, maltratados quiere decir vituperados, por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. Miren, ¿no? Si nosotros somos maltratados a causa de Cristo, muchas veces ha podido suceder que hemos compartido a alguien algo y nos han tratado mal, ¿no? A causa de que somos creyentes, en fin. Dichosos somos. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Primera Pedro, del capítulo 4, versículo del 14 al 16. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Dejen de entender la escritura así, no? Ok. De ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. ¿Ok? ¿Qué está diciendo acá? Después lo vamos a ver. Vamos a terminar de leer el 16. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. O sea, dice que si tú tienes que sufrir, sufre a causa de Cristo, de tu fe en Él, de que has dado tu vida a Él, y que hay personas que van a venir a atacarte probablemente por eso en algún momento de tu vida. Pero que no sufras con las consecuencias porque eres un homicida, porque eres un ladrón, o porque estás entrometiéndote en la vida de las personas. Eso es lo que dice este versículo. ¿Ok? Que vale la pena sufrir por Cristo, pero no vale la pena, y no es de un cristiano, sufrir por hacer cosas equivocadas. Prácticamente es lo que está diciendo. ¿Ok? ¿Qué significa ser entrometido? Es alguien que se preocupa indebidamente de los asuntos ajenos. Entrometido es una persona que se ocupa indebidamente, esa palabra es importante, de los asuntos ajenos. Indebidamente, o sea, no es que alguien me llamó y me dijo, Marisabel, ¿me puedes ayudar? O te llama y te dice, ¿me puedes ayudar en esto? Y tú estás permitiendo entrar en su vida porque la persona te está permitiendo entrar. Lo que tú te estás entrometiendo, o sea, indebidamente estás entrando en asuntos que no tienen que ver con tu propia vida. Y eso hay que descartarlo en nuestras vidas. ¿Qué significa ser chismoso? El chisme. Es una persona que habitualmente repite rumores, hechos íntimos o privados. Es una persona que habitualmente, o sea, constantemente repite rumores
rumores ya no que no son cosas verdaderas, ¿no? Hechos íntimos, que pueden ser verdaderas, pero son íntimos o privados. O rumores, cosas que no son verdad, o cosas verdaderas, pero que son íntimas de una persona. Eso es el chisme. Y también tenemos que descartarlo en nuestra vida. ¿Qué significa ser calumniador? Calumniador. El calumniador es quien se dedica a encontrar fallas en el comportamiento de otros. El calumniador es aquel que se dedica a encontrar faltas o fallas en el comportamiento de otros y difunde insinuaciones malignas. Y difunde insinuaciones malignas. O sea, no solamente se dedica a encontrar fallas en los demás, sino que las difunde. Es un calumniador. Que las difunde, ¿no? ¿Y qué es la murmuración? Importante, chicas, esto, para que lo meditemos y para que lo, ¿cómo se dice? Para que le demos un nombre correcto y cuando tendamos a caer en él, inmediatamente lo eliminemos, ¿ya? Eso es importante, porque a veces, ay, no sé si estoy chismeando, ay, no sé si estoy calumniando, ay, no sé si estoy entrometiéndome, ay, no sé, ahora está clarito, como el agua, ¿cierto? Entonces, cuando te viene el espíritu, no hay excusa, como dice, no hay excusa. Entonces, cuando te viene la duda, rapidito, agarra tu apunte en una tarjetita, ponle tu billetera, porque eso es más rápido, sirve que billete todavía, ya. Entonces, ¿qué es la murmuración? ¿No es igual que el chisme? No, es una creencia o rumor, es parecido, pero no es igual. Una creencia, rumor o insinuación dicha a los demás, ¿no? Es, digamos, parecido al chismoso. Es parecido al chisme, porque es una creencia, un rumor o una insinuación, o sea, estás insinuando a alguien algo de otra persona, ¿no? Un murmurador habla en secreto y privado. O sea, no lo va a hablar en un grupo así. No grupo cristiano, me refiero a un grupo de personas. Lo va a hacer en secreto. Oye, Angélica, dale. ¿No? ¿Ok? Chismoseando e intrigando. Por eso tiene que ver con el chisme. ¿Ok? Entonces es una persona que tiene una creencia, rumor o insinuación que se la dice a los demás. Un murmurador habla en secreto y privado, chismoseando e intrigando, intriga a las personas. ¿Ok? Próximo punto, el pecado de la exageración. Las mujeres a veces somos exageradas. ¿Qué cosa es exagerar? Exagerar es hacer algo que parezca más grande e importante de lo que en realidad es. Es hacer que algo parezca más grande o más importante de lo que realmente es. Otro significado también interesante es que exagerar es dar proporciones excesivas a una cosa, llevarla más allá de los límites de lo verdadero, natural o justo. O sea, tanto exageras que ya vas más allá del límite de lo verdadero. O sea, ya no es verdadero porque has exagerado. Entonces, no sé si se les ha pasado en su vida de exagerar, a mí sí. Pero estoy mejorando. Tendemos a exagerar, ¿no? O sea, cuando hablamos de nuestras situaciones a veces, o como de las situaciones de otras personas, ¿no? En Malaquías 2:6-7, como hemos visto, el Señor dice que los labios de sus sacerdotes deben ser labios que hablan la verdad, labios que hablan paz, que hablan pureza, que dan el verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Eso tiene que haber en nuestros labios. ¿Ok? Y conservar puro el conocimiento de la ley, dice ahí, ¿no? Ok, la ley, ustedes saben que la ley era el Antiguo Testamento. Lo que sería para nosotros la ley, que nosotros ya no vivimos en la ley porque vivimos en la gracia, pero sería la palabra de Dios.
Entonces nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios siempre. Como mensajeras de Dios debemos estar seguras de que en nuestros labios sale la palabra de Dios, sale el amor de Dios y la bondad de Dios. Decir palabras verdaderas. ¿Tú sabías que eres una embajadora? ¿Sí sabías? ¿Sí? Y la que no sabía hoy día lo sabe. Eres una embajadora. Quería ser diplomática, pues lo eres. En 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, del 19 al 21. Vamos a leer 2 de Corintios 5, del 19 al 21. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando, haciendo paz con el mundo. ¿Ok? No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. No tomándolo en cuenta. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Por tanto, eres embajadora de Cristo acá en la tierra. ¿Ok? Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo. Les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, o sea Jesús, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechas justicia de Dios en él. Entonces tú y yo somos embajadores. ¿Sí o no? Sí. ¿Y quién es un embajador? Es un agente diplomático de máxima categoría. ¡Ey! Del rey. Del rey. Oficialmente para representarlo. O sea, representa a ese gobierno, entre comillas, en ese país, que es un estado extranjero. Nosotros somos embajadoras, porque nosotros representamos a Cristo en este territorio que somos extranjeras. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de ese mundo. Nuestra casa es en el cielo. Pero sí somos embajadoras del tiempo de vida que Dios nos ha dado. Entonces, como embajadora, tú das un mensaje. ¿Qué mensaje vas a dar? ¿Vas a dar palabras de vida, palabras de edificación o palabras de muerte? Amén. Entonces somos embajadoras, alentaremos, animaremos, engrandeceremos y las cosas bellas que tienen las personas, las cosas bellas de Dios, y minimizaremos las cosas que no están bien en nuestra vida y en los demás. No para justificar, sino para motivar y alentar para ir hacia esa meta, que es ser como Jesús. Esa es tu meta y la mía, ser como Cristo. Hemos sido hechas justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios la bendiga.